Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre varios temas. Vamos a conversar con el diputado Leandro Ávila del PRD y con él vamos a hablar del tema de la polémica ley de extinción de dominio y también de la reforma electoral que se está debatiendo también con lo que respecta a qué hacer con las papeletas una vez que terminan las votaciones. Ahí hay un tema que está en discusión, en polémica, en discusión, en debate, lo que usted le quiera decir, entre la Asamblea y el Tribunal Electoral, que está pidiendo que se digitalicen las papeletas, pero hasta que eso ocurra va a pasar hasta el 2029. Vamos a empezar con nuestro invitado, vamos a desgranar los temas. ¿Cómo está? Gracias, don Leandro, por venir al programa, por asistir a la entrevista. Muy amable. Gracias, tía Adelita, por permitir este reencuentro. Teníamos rato que no me sí, entrevistabas. ¿verdad? Oiga, me tiene abandonada, pues. ¿Qué le puedo decir? Don Leandro, vamos a empezar por la ley de extinción de dominio para poder hacer un análisis de qué es lo que está pasando. La ley de extinción de dominio, el proyecto de ley más bien, al referirse como debe de ser, lo metieron en la Asamblea, se presentó en abril de 2021, ¿verdad? Correcto. Bien, en ese momento el Ministerio de Seguridad que llevó el proyecto a la Asamblea pidió que se discutiera, etcétera. Los diputados lo vieron y empezó un análisis. Ellos pidieron a una subcomisión que hiciera una verificación de todo lo que estaban pidiendo, un análisis. ¿Qué pasó con esa subcomisión? Que estamos hablando de la primera. Sí. Bueno, en primera instancia, Adelita, lo que yo te tendría que decir es que no conozco ningún panameño que no quiera combatir el narcotráfico, que no quiera combatir el tráfico internacional de armas, que no quiera combatir la trata de personas y que no quiera combatir el terrorismo. Desde ese punto de vista, todos coincidimos. Bien. El tema está en que sí, en efecto, en el año 2021 el Ministerio de Gobierno presenta ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Y yo no estaba en la Comisión de Gobierno, yo tengo alrededor de 4 meses activos de estar en la Comisión de Gobierno, y es a partir de ese momento en donde nosotros lo entramos a analizar, pero el proyecto es un proyecto de ley extenso, grande, muy complejo, y lo que se creó entonces fue una especie de mesa técnica, una subcomisión que tiene que estarse reuniendo con el Ministerio de Seguridad y con cualquier ciudadano organizado o no que quiera aportar para mejorarlo. Dicho esto, tal cual como está el proyecto, para la Asamblea Nacional resulta imposible aprobarlo. El proyecto tiene una serie de temas que son complejos. Nosotros planteamos que acaba con el derecho a la propiedad privada, acaba con la presunción de inocencia que debe tener todo ciudadano y pone en la mira a cualquier ciudadano desde el punto de vista de que un funcionario que no sabemos quién es, puede, por una simple llamada anónima de un vecino, decir fulanito de tal, creo que lava dinero, o fulanito de tal, creo que está en el mundo del narcotráfico, y viene una persona y te quita todas tus propiedades. Es tan sencillo. No, en el proyecto sí es súper sencillo, como te lo estoy diciendo. O sea, una hacer llamada anónima. Este proyecto de ley es tan complicado que usted no requiere tener ni siquiera un proceso penal, ni siquiera ser condenado en lo penal. Es diferente. Por eso que se le llama una especie de ley sumaria. Es decir, exacto, es como cuando el tiempo de antes que en el sistema anterior usted metía a la gente presa y después investigaba. Ahora, don Leandro, eso ya lo sabemos. Y también sabemos que hay mucha oposición por algunos sectores en cuanto a lo que usted está mencionando. Pero la pregunta es, ¿cuándo van a hacer las modificaciones que no están de acuerdo con el proyecto? Porque esto no puede se ha hablado así, pero no hacen las modificaciones. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana porque es un tema súper delicado. Bueno, pero hay que hacerlo, ¿no? Tenemos de por medio el Código Civil, en la forma en que el Ministerio ha presentado esto, que incluye todos los delitos para la extinción de dominio que están consagrados en el Código Penal. Es como quien dice, agarremos el Código Penal y el Código Procesal Penal y desechémoslo permanentemente porque va a haber una nueva modalidad, ¿no?, de atender los problemas delictivos del país. Entonces, la Asamblea tiene que tomarse el tiempo porque es importante que se hagan todas las consultas, principalmente cuando en todos los foros que hemos hecho, el 99.9% de los panameños profesionales del derecho
rechazan el proyecto como está. Entonces la A Asamblea ver, tampoco puede de la noche está a la bien, mañana yo entiendo que decir eso- que vamos a salir con la varita mágica de que este es el proyecto que va a resolver el problema del narcotráfico. No estamos diciendo eso, pero también tampoco estamos tratando de defender el proyecto con las preguntas que le voy a hacer. Simplemente lo que trato de hacer es entender qué está pasando en la Asamblea. Por un lado se dice que se quieren hacer foros, pero ya la Asamblea hizo un foro. La Asamblea hizo un foro en el que invitó al Ministerio de Seguridad. Yo pasé por ahí, Sí, cómo no. invitaron al Ministerio, invitaron a los abogados, eso estaba lleno de gente hablando y diciendo, ¿por qué esas aportaciones no se usan para modificar la ley? Bueno. En cambio, se siente que se atrasa y se atrasa y se atrasa como diciendo, lo voy a engavetar de nuevo. Es que si, te voy a hablar sincero, Adelita, si recibimos demasiada presión para que lo aprobemos, lo más probable es que lo vamos a rechazar. ¿Ok? Lo que estamos Pero también evitando, no lo están haciendo ustedes, lo que no estamos se ve evitando, voluntad. lo que estamos evitando es precisamente tener que rechazarlo. Lo que necesita la Asamblea es que toda la sociedad panameña, civil, empresarial, presente sus aportes en Pero esa ya materia. lo presentaron, No, Leandro, lo presentaron en el foro que hicieron. Sí, no todo el mundo ha presentado su propuesta. Nosotros estamos esperando respuestas de dos sectores importantes. Uno del sector empresarial, que se le envió hace alrededor de 12 días el proyecto de ley para que ellos lo revisen, lo vieran. analicen y nos manden sus recomendaciones. Y también estamos esperando una respuesta importante de la Facultad de Derecho de Panamá en esa misma materia. Ahora, después Cuando de tengamos eso- todos esos elementos, sin duda alguna, habrán las modificaciones que sean necesarias. Pero la pregunta es, ¿por qué O sea, tanta presión yo para aprobar Porque este ¿sabe proyecto qué de ley? pasa? Porque yo lo que siento y lo que yo estoy viendo como periodista es que el narco se está metiendo por todas partes y nadie parece reaccionar. Bueno. Es la verdad. El narco, o sea, de repente vemos gente que regala vainas, hace esto, hace lo otro, vemos gente que tiene carros muy grandes, o vemos personas que unas no pueden investigar a las otras también, y simplemente el que no se quiere dar cuenta de eso es que está ciego, perdón, Leandro. Bueno, te pongo un ejemplo reciente internacional. No, pero México. estamos hablando de lo que estamos diciendo. Claro, O sea, voy a hablarte de lo ¿estás de mismo. acuerdo con eso? México tiene ya la ley de extinción de dominio. Sin embargo, lo que sucedió hace unos días en Sinaloa... Ahí te das cuenta no- cómo el narco ha agarrado poder. Y la pregunta es, ¿por qué si tienen extinción de dominio el narco tiene poder? Significa A ver, que en el sistema todavía hay Porque el algo sistema no funciona que solo no con la puede- extinción de dominio. Exactamente. Funciona con una justicia Exact- ágil y una justicia Exactamente. robusta, que tengan confianza las Entonces, personas. lo que nosotros decimos que en Panamá nosotros tenemos todo tipo de legislaciones para el combate al narcotráfico, para el combate a cualquier delito que se cometa. ¿Ok? No va a ser la ley de extinción de dominio la que va a venir como una panacea a resolver el problema Pero nadie del país, dice eso, de los ciudadanos. Leandro, nadie dice Y reitero, eso. la Nadie dice pregunta eso. por qué es que de la noche a la mañana vemos como si esto es lo que va a resolver el problema del país. No, no es así. No lo va a ver, resolver. Voy a hacer una pausa y hablamos de eso al regresar. Y hay muchas otras cosas. También quiero hablar acerca de las próximas elecciones internas del PRD para la presidencia. Vamos a tratar eso con Leandro, que es una persona que tiene muchos años en este partido y de sus aspiraciones. Tiene 18 años como diputado. Quiero saber si se va a tirar de nuevo. Bueno, una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Haría una pregunta directa. ¿Hay voluntad para discutir el proyecto de ley de extinción de dominio en la Asamblea, sí o no? Sin duda hay la voluntad. ¿Y cuándo Pero lo van a hacer? Queremos hacer las cosas de la mejor manera y responsablemente. En el día de hoy, yo convoqué a la Comisión de Gobierno a una reunión a puertas cerradas, no para discutir ningún proyecto de ley. Hay dos temas que nos interesa poner en la agenda. Ajá. Y entre esos dos temas está el tema de la ley de extinción de dominio Sí. e igualmente el tema de la no quema de las papeletas. Ese vamos a hablar ahora. Eso lo vamos a ver Pero- en la composición de los 9 diputados. Lo voy a Posterior ver a ahora. eso, el día 12 va a haber una reunión de la Comisión de Gobierno con los jefes de bancada de todos los partidos. ¿Por qué? Porque esta no es una ley PRD o no es una ley tampoco que el PRD rechaza. No, lo que la Asamblea vaya a hacer
tiene que tratar de contar con el consenso Entiendo. de la mayoría de los Ok, diputados. bueno, eso pero ya te se digo, sabe. Pero espérame, pero sí hay diputado. voluntad para combatir Pero, todo lo diputado, que sea narcotráfico y los males que Diputado, aquejan a la sociedad. Ok, pero la voluntad tiene que traducirse en un hecho concreto. No puede traducirse en voluntad, voy a preguntarle a este, voy a preguntarle al otro. Usted tiene 18 años en la Asamblea Nacional. Correcto. Ha sido diputado por este periodo, ya son 5 veces consecutivas. 4 periodos. 4 veces consecutivas. Usted sabe cómo se manejan estas cosas. No hay que, pues, adivinar mucho para entender que si se presentó esto en el 2021 y estamos en el 2023, se le han dado vueltas y vueltas y vueltas. ¿Va a seguir pasando esto? Te comento, reitero, por la importancia del tema que tratamos de que yo asumo la Comisión de Gobierno hace alrededor de No 4 importa, meses. pero estamos hablando de un Lo que asunto pasó para atrás institucional. no lo sé. Porque tenían que hacer una comisión te reitero, para verlo, no lo Adelita, hicieron. sin ninguna presión. La Asamblea se va a tomar el tiempo que se tenga que tomar y no va a aceptar presión de nadie. Pero lo van a archivar. No sé, eso yo no lo puedo determinar porque yo soy un diputado de los 70. La Asamblea lo va a discutir. Pero tú eres se el va a tratar de presidente. mejorar. Pero no, el presidente de la comisión, comisión, no es un dictador que dice Bueno, cierre, se entiendo, abre. La Asamblea es pero- democrática. Pero que haya voluntad de discutir. Si es no- que, a ver, si bueno, no ya. tuviera voluntad, te lo voy a decir así, si no tuviera voluntad yo o no tuviera voluntad la Asamblea, se lo hubiéramos devuelto de una vez al Ministerio de Gobierno de Seguridad para que lo corrija. Digo, tal vez no O sea, lo hicieron por respeto, pero... No, ningún respeto, es el derecho que tenemos nosotros como Asamblea. ¿Sabes qué pasa, O sea, Leandro? no es un tema de respeto, es un tema de o hacer las cosas bien Entiendo. o no hacerlas. Yo no es que yo estoy defendiendo el proyecto Yo a sí, capa y espada. parece que sí. Claro, porque... Parece que sí, porque... No, porque mi Ahora la posición- pregunta que hago del millón. Déjame ¿Usted lo leyó? aclarar eso. ¿Usted lo leyó? Sí, he ¿Usted ha leído. visto la implicación de ese proyecto tal cual como está? Y también he Sí, sabido sí. y he visto, nada más voy a aclarar, Sí. no es que yo estoy a favor, pero sí es que El veo. panameño que lea ese proyecto de ley, dice Leandro. el ministro que más de 4 se le cae el cabello. Bueno, yo no Ok. sé, yo creo que a más de 4 se le va a caer más que el cabello. Bueno, pero si usted ha dicho hace tiempo que quiere un proyecto al estilo panameño, ¿por qué no hacerlo y empezar? O sea, yo lo que estoy abogando Porque- es que se discuta. porque hay No un estoy proceso- diciendo que se apruebe un proyecto que le trajeron. Porque hay un proceso donde en la subcomisión ellos están coordinando hasta con el mismo Ministerio de Seguridad, coordinando con la sociedad civil. Le he mencionado que estamos esperando una respuesta también del sector empresarial. He tenido ¿no? eso, ajá. Adelita, es un tema delicado. Estamos hablando de la propiedad Exacto. privada. Está bien, Leandro, O sea, yo donde entiendo. ya, por ejemplo, si usted tiene una propiedad, ya a usted no le basta decir que usted tiene esa propiedad. Usted, si la quieren incautar, usted tiene que demostrarle a la autoridad que le va a cautelar sus bienes cómo lo adquirió. Pero ¿cuál es el miedo si yo lo adquirí legal? Bueno, no sé. Si lo adquirí legal, ¿por qué tendría yo miedo de Bueno, eso? ¿está todo el mundo preparado para eso? Esa es la gran pregunta. Digo, ¿está todo el mundo preparado para que le hagan una Pero investigación? además, Es lo mismo. pero además, estamos hablando de que en el transcurso de su vida, usted puede haber tenido muchos movimientos económicos lícitos, pero que ahora usted tiene que pasar a demostrarlos. Pero, O sea, Leandro, ¿no? el que anda en vaina Bueno, el que es ande- el que debe de estar preocupado, no el que ha estado Adelita, recto. ¿en qué país usted vive? Bueno, pero es que si queremos que el país se mejore, le voy a poner un entonces ejemplo, tenemos que ver cómo nos corregimos. Le voy a poner un ejemplo y usted me dice a mí entonces si yo estoy equivocado. Hace ya quizás más de un año, desde que fue electo el procurador encargado Caraballo, Caraballo, sí. antes que él estuviera en el Ministerio Público, en el caso de Brecht, ¿qué iba a suceder? Lo que iba a suceder, y era evidente, que íbamos a tener a un solo presidente en el banquillo de los acusados. Sí. Cuando se cambia la figura del Ministerio Público, eso ¿qué se sucedió? cambió por los varelanistas ¿Qué sucedió? también, ¿no? Y por los Ahora reportes tenemos de... dos expresidentes que están siendo juzgados en el tema Odebrecht. ¿Qué te quiero decir con esto? Se Que la amplió. justicia también es manipulable en este país inmaduro. Bueno, y hasta a que ver, nosotros no tengamos Leandro, instituciones sólidas, tenemos que Leandro. tener leyes que sean sólidas y que garanticen al panameño el respeto a su propiedad privada. Yo tengo el mismo O sea, temor que no me usted, digas a mí que usted es ingenua Leandro. de que este país hay presiones de lado y lado para que Usted- cosas pasen o cosas no A ver, pasen. las presiones, ¿de Entonces, dónde las ahí están siente? los temores. ¿De dónde en que siente? se usa este instrumento para todos fines. O sea, si me lo vas a usar Yo para entiendo. lo que consagra la ley, que es para el narcotráfico, trata de personas, ¿Y cuál es el terrorismo, problema de eso? yo te digo, perfecto. Entonces, ¿por qué no Pero lo pasan conocemos, así? porque el problema de eso es, Adelita, Pero ¿cuál es el problema de eso? si te lees Explícame. la ley, te vas a dar cuenta que, y además el ministro lo dijo, todos los delitos que están tipificados en el Código Penal pasan también a la legislación
de extinción de dominio. Entonces, no me digas que quieres combatir el narcotráfico. Porque la idea es para eso, para que ustedes vayan y revisen cuáles son los delitos que pueden entrar en la ley y cuáles no, pero hay que discutirlo. La idea es que la Asamblea lo haga para después decir, no, la Asamblea hizo una ley y se acomodó a su manera. Nadie quiere tomar la Ese es el responsabilidad. juego que no hemos querido nosotros asumir. ¿Por qué quieren que lo saque el ministerio? Bueno, si lo saca o no, ya es un asunto del ministro. ¿Pero por qué si querían la eso? idea viene del Ministerio de Seguridad, debió haber mandado un documento totalmente depurado con las especificaciones exactas y correctas de lo que se quedaría. Y no querer pecado en río revuelto de meter una gama de delitos para que entonces sea la Asamblea la que dice, no, ellos lo sacaron. Pero porque entonces, ellos tenían miedo en esto y en esto Leandro, y en esto. entonces explícame, mire, ¿cómo se va a aquí- hacer el consenso si la Asamblea no quiere tomar la responsabilidad sobre la ley? Pero que yo no te he dicho que no la vamos a tomar, pero no lo vamos a hacer a la velocidad que nos están pidiendo. Ya entiendo. O sea, no va a ser a la velocidad que nos están pidiendo. Ok, voy a entrar en otro tema. Vamos a hablar acerca de la reforma del Código Electoral que está en el debate en el que si se queman o no las papeletas. El Tribunal Electoral quiere que se digitalicen las papeletas, cosa que me parece muy bien porque Mundo moderno. hacemos Mundo moderno, sí. caso a nuestras tecnologías, pero eso va a entrar hasta el 2029. Eso es lo que tengo entendido. Bien, le explico. Primero, la no quema de las papeletas en este país viene desde antes De los militares. del gobierno militar. O sea Exacto. que es una mala práctica de hace muchísimos años. En la última reforma que presenta el Tribunal Electoral, ¿La no quema, me dijo? la no quema de la Ajá, bien. o sea, la quema de la papeleta. Pues en Panamá venimos con esa práctica de quemar la papeleta. Apenas se cierra el periodo de votación, se cuentan los votos que están en la urna y de una vez el acto menos transparente que se da es ir a quemar la papeleta. Bien. Y ahora explicaré por qué lo llamo el acto menos transparente. Pero el Tribunal Electoral había presentado en las últimas reformas un artículo para que se pudieran digitalizar las papeletas. Y me parece perfecto. Sí. Pero el tribunal lo tuvo que retirar porque, de acuerdo a ellos, ese proceso costaba 49.5 millones de dólares. Entonces, dice el Tribunal Electoral que como no se pudo conseguir esa plata para el 2024, lo van a hacer en el 2029. Ajá. Mi tesis es que en el 2029 ya no va a costar 49.5, sino va a costar 65 millones de dólares. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros en la Asamblea? Que desde este mismo momento y desde este mismo periodo electoral, las papeletas se preserven por espacio de 10 a 15 días en el mismo centro de votación. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con la mala práctica de que una misma papeleta, la 2066, te vas a encontrar con 3, 4 Pero ¿por qué en el actas mismo centro de votación? ¿Quién las va a cuidar ahí? Ahí Voy se para puede allá. hacer un cambio. Te encuentras esas actas del mismo número con 3, 4 resultados diferentes, con borrones, con tachones. Entonces, ahí es donde decimos, de 3, 4 actas que hay, ¿cuál es la creíble? La única forma de verificar cuál es la creíble es contando los votos. Pero si usted lo quema, no se pueden contar. Sí, pero ¿no? ¿por qué en el centro de votación hay que mantener Bueno, eso? para que no se saquen de ahí, para que todos los partidos puedan ser fiscalizadores, que las papeletas están ahí, para que los delegados electorales que están ahí ¿Y puedan vigilarla, para quién que la las va? policía que está en manos del Tribunal Electoral puedan vigilarla. ¿Quién Y las en va a caso vigilar tal de 10 que a haya, 15 y en días? caso tal de que haya una impugnación, se pueda recurrir a las papeletas y verificarlo. Eso pasa en Brasil, Sí, pero en no en el Estados centro Unidos, de en votación. todos los países democráticos. Bueno, ya después si se la quieren llevar para el Tribunal Electoral, ya es otra cosa. Pero lo que estamos diciendo es ahora, es garantizar que el panameño cuando vote, su voto le sea respetado y no burlado como ha venido sucediendo últimamente. Inclusive, el candidato Rómulo Rux sacó 50.000 votos. ¿Qué me dice a mí esta elección que viene? Esta elección que viene va a ser mucho más apretada. Sí, va a ser muy mucho más difícil, apretada. Leandro. Y la única forma en que los panameños podamos tener la certeza de quién ganó para todos los cargos de elección es que ahí estén las papeletas. Tengo que hacer una pausa. La idea de que las papeletas estén no molesta a nadie. La pregunta Bueno, es, yo creo ¿cómo que sí, las vamos sí, a pero si ya custodiar? le ¿Cómo las van a expliqué, custodiar? Si No, usted pero- la tiene en el centro de votación, usted no tiene ni que sacarla de ahí porque ahí estamos los partidos representados. Pero están los 10 a delegados. 15 días se van a quedar los partidos allí. ¿Y qué sucede? pregunto. ¿Se queda? Bueno, En la práctica ahora se queda. Tengo que hacer una pausa. No sé si lo veo muy práctico eso. Voy a hacer una pausa y regresamos con el tema. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos hablando acerca del proyecto de ley sobre las reformas electorales y qué hacer con las papeletas. Bueno, entonces, ¿qué va a proponer la Asamblea? Quiero saber. Bueno, nosotros estamos proponiendo que las papeletas se puedan preservar por espacio de 10, 15 días, que donde haya impugnaciones y haya aquí a la fuente original. ¿Y cuál es la fuente original? Las papeletas, Sí. que es la voluntad del pueblo. Pero apenas se cuentan los votos,
viene un procedimiento en donde los votos se queman. Es como quien dice. Ya entiendo, no hay me evidencia de nada No me después. reclame nada porque lo que vale es el acta. ¿Y quién Ahora, hace el acta? La pregunta es, Leandro, ¿eso es lo único que van a meter o van a meter otro camarón Bueno, dentro de esa reforma? No tenemos que meter camarón porque la Asamblea no hace camarones, la Asamblea legisla. La Asamblea Por favor, Leandro, por favor. Hay un tema que hay que ver con algunas propuestas que presentaron los magistrados y que no fueron atendidas en su momento. También nos interesa rescatar eso, pero son cosas que el mismo Tribunal Pero Electoral la ha pedido. pregunta es, ¿los diputados tienen interés de meter algunas otras cosas? Es que a mí me parece peligroso tener que hacer cambios a un año y Mire, medio de la elección. La gran ventaja que tiene la Asamblea Nacional es que las cosas son públicas. Pero en primer también debate, hacen sus segundo vainas. debate y tercer debate. Sí. En este tema no hay camarones Son de públicos. ningún tipo. Bueno, yo eso de ningún espero. tipo. Te voy a tomar la palabra, cuidado. Yo estoy ahí y yo soy una persona Bueno, seria y responsable. Estoy tomando la palabra del día de hoy. Hoy que estamos grabando el programa. Quiero ver que eso ocurra. Ahora, en parte de elecciones internas del PRD, que ya no me queda mucho tiempo en el programa, Bueno, se han hablado de algunas candidaturas para la presidencia, precandidatura, bueno, pues. lo que hay, nada formal, porque todavía no me entró en ese Exacto. proceso. Nosotros escuchamos que el señor vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, aspira. Hemos escuchado que el compañero, Cristiano Adames, presidente de la Asamblea, aspira también a correr para el cargo de presidente de la República. He escuchado mucho más lejano que el expresidente de la República, Martín Torrijos, aspira. Así es cierto. El PRD es un partido democrático. Todo el que quiera aspirar tiene su derecho. Al final del camino, el día de las primarias, es la voluntad de los 730.000 inscritos del PRD, que son los que votan para coger su abanderado presidencial. Explíqueme la correlación de fuerzas con estas tres figuras. ¿Cómo se entiende en el partido? Bueno, yo no te puedo hablar de correlación de fuerza porque lo que puede haber en estos momentos son aspiraciones individuales. Ellos en el recorrido que tienen que hacer, tienen prácticamente 6 meses para hacer un recorrido a nivel nacional y tratar de convencer a la membresía del partido de por qué uno de los 3 o de los 4 de los 5 Sí. es el mejor para abanderar la silla presidencial Pero por parte del PRD. ¿El PRD cree que va a repetir para el 2024? Mira, te voy a decir una cosa. El PRD le ha explicado muy bien a la ciudadanía panameña. Aquí el proceso de planificación se irrumpió por más de 2 años producto de una enfermedad, una epidemia que afectó al mundo entero. Sí. Pero el PRD manejó la crisis de la mejor manera. Logramos tener las mejores vacunas. Tuvimos programas sociales para ayudar a nuestra población. Bueno, nosotros nos la vamos a jugar. Nos la vamos a jugar Pero también y le tenemos vamos a poder- algunos reclamos contra el PRD, también. contra la gestión de gobierno. No me parece decirlo con el PRD como tal, Por pero supuesto que se van a tener. El tema es, si no hubiese estado el PRD en el gobierno, ¿cómo hubieran manejado los otros partidos la crisis que vivimos? pues eso es Yo creo- hipotético, no vamos a saber nunca, entonces, ¿no? sobre eso hipotético, es que nosotros ponemos nuestra carta en la mesa y decimos, bueno, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que la pandemia nos permitió hacer, y bueno, se abre un nuevo En proceso. transparencia hay muchos reclamos, Leandro. Bueno, pero- en corrupción pero también se ha hay muchos dicho- reclamos. pero En, se ha en la dicho- forma en que se gestionan las cosas. Lo que pasa es que es muy fácil venir a un medio de comunicación y hacer denuncias públicas de corrupción. A esas personas siempre se le han dicho, vayan al Ministerio Público y pongan las denuncias. Si usted tiene prueba de Tampoco que un ministro... es tan fácil poner unas denuncias por corrupción, ¿Cómo que ¿sabes? no? O sea, si Tampoco alguien es tan tiene prueba que un sencillo. ministro de Estado ha hecho algo indecoroso, algo indebido, o un diputado, la gente va y pone su denuncia. Pero a ver, Pero Gerardo, lo que vemos es la mayoría de la gente que viene a la televisión Entonces, sí, Tamara- a hablar de la corrupción, pero no ponen la denuncia Ok, correspondiente. sí, ¿Sí? eso es una percepción, como lo entiendo que está diciendo. ¿Usted cree que el gobierno del señor, digamos, Laurentino Cortizo, con todo el equipo que tiene atrás, es transparente en qué medida? Mira, ¿Del 0 al 10? No es un gobierno perfecto. No, claro que nos gustaría que fuera mejor, pero que no estamos en una sociedad perfecta. O sea, yo no puedo ponerme a evaluar al órgano ejecutivo sobre puntaje en transparencia o no. Yo creo que el señor presidente de la República y su equipo ha hecho rendición de cuentas, pero claro, siempre en el país quienes aspiran a estos mismos cargos pedirán más e exigirán más y hablarán de corrupción. Si lograría calificar del 0 al 10, ¿qué nivel de transparencia puede tener el gobierno? 10 la mejor. Yo le pongo 7, me parece 7. Siete, ¿Y por qué le bravo. pongo 7? Y le voy a explicar por qué. Porque gran parte del error de este gobierno es que no ha sabido transmitir información. Han sido muy parcos en las cosas que se hacen. Y ahí entonces donde se le ve el mayor déficit al gobierno es en el tema de comunicación de las cosas que ha hecho. Pero en este país, ya te lo digo, todavía a la fecha durante este año, el gobierno tiene planes sociales de ayuda a la población más indefensa.
producto de lo que nos sucedió con el coronavirus, porque aquí hemos querido saltarnos esos años como si no hubiera pasado nada y el gobierno no quiso invertir porque era malo. No, el gobierno tuvo que parar su plan de inversión en función de que hubo que hacerle frente a una situación irregular que afectó a Panamá y a todo el mundo. Leandro, gracias por venir. Gracias a ti, Adelita. De verdad me di cuenta que sigue siendo dura así en la entrevista. Pero está bien, eso está bien. Eso está bien. Que de verdad, qué lindo que viniste, de verdad. Por favor. Muy amable. Gracias también a usted por la sintonía y por estar con nosotros cada semana. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.